Buenas, bienvenidos, collazos montunos. Salí a dar un paseín y aprovecho el sitio este donde hago las paradiñas siempre del paseo cortito que hago a diario para unirme al reto que planteó el compañero Iván Grills de cuál ha sido vuestra experiencia o vuestras experiencias más arriesgadas o temerarias en la montaña o en la naturaleza. Así que si queréis quedaros y saber qué es lo que yo os tengo que contar al respecto, quedaos a ver el vídeo. Bueno, lo primero que yo tengo que decir al respecto es que yo no tengo, o al menos no recuerdo, ninguna situación en la montaña, eh, ninguna situación difícil o complicada en la que me haya visto envuelto por mera temeridad o imprudencia manifiesta. Más que nada porque yo empecé a salir muy jovencito a la montaña, a los 6 años, y en esos primeros años de salir a la montaña salía básicamente con mi padre. Entonces, claro, siendo tan pequeñito y saliendo con tu padre, pues en pocos fregados te vas a haber metido. Porque no creo que el padre de ningún niño pequeño se meta en ningún fregado en la montaña así gratuitamente. Aparte de mi padre llevaba toda la vida yendo a la montaña y era una persona bastante prudente además. Entonces por esa parte, esos primeros años era prácticamente imposible. Y después, cuando yo fui un poco más mayor, adolescente, siempre que salía al monte salía con un grupo de montaña. Al principio con el grupo de mi pueblo, el grupo que había en mi pueblo, que hay todavía, que se llama el Club Alpino de Lugones. Y después, cuando era un poco más mayor, ya salía con algunos grupos de montaña de Oviedo, de la capital de Asturias. Principalmente salía con un grupo que se llama el Grupo Ribayagüe y la mayor parte de las veces con el grupo, digamos, eh, más emblemático, más grande o principal que había en Oviedo y que hay, todavía existe, que era el grupo Vetusta. Y bueno, ese grupo había gente que tenía muchísimo nivel, salía gente muchísimo nivel, gente que luego a posteriori, años después, pues incluso hay unos cuantos que acabaron siendo 8000istas, yéndose al Himalaya a hacer 8000, como no sé si os sonará, pero Rosa Fernández o Jorge Gocheaga. No es que fueran colegas míos ni nada por el estilo, simplemente salían en el mismo grupo de montaña en esa época. En esa época todavía no hacían 8000 ni nada por el estilo. Jorge Gocheaga era un chavalín y pues, era una moza también joven que todavía no estaba en ese nivel. Pero bueno, había gente con mucha experiencia y con mucho nivel. Entonces, yendo con ese tipo de gente, pues pocas veces te podías ver metido en algún fregado complicado. Dicho esto, yo os voy a contar dos experiencias mías personales que reflejan muy bien dos cosas. Una de ellas refleja el cómo una mala decisión o un despiste te puede ver metido en un berenjenal, no una temeridad propiamente dicha, una imprudencia, no hacerlo de manera consciente, sino eso, un despiste, no tomar una mala decisión en la montaña. Y otra que por el contrario lo que pone de manifiesto es que a veces incluso haciéndolo todo bien o todo lo mejor que sabes y tomando lo que crees que es la mejor decisión en cada momento, eh, pueden pasar cosas. Bien, la primera, la primera anécdota o la primera experiencia que os quiero contar ocurrió hace mucho tiempo, en finales de los años 90. Por aquel entonces yo tenía 23, 24 años y bueno, ya acumulaba un cierto grado de experiencia en la montaña, porque como os digo, empecé a salir a la montaña muy chiquito, a los 6 años. Y sucedió en una montaña asturiana que se llama el Pico Torres, que es, digamos, una montaña muy clásica en Asturias, de actividad muy clásica. Es un 2100 y poco metros, creo que tiene.
recuerdo ahora de memoria. Y está en el puerto San Isidro, uno de los puertos que separa Asturias de León. Es un pico que cambia mucho de verano a invierno. En verano es muy asequible, a la vez que muy bonito. Y en invierno es otro percal. En invierno carga muchísimo la nieve, está muy cerca de una estación de esquí y se vuelve un pico complicado, muy técnico y con un grado de dificultad y de peligro considerable, dependiendo un poco de la vía por la que la hagas. Os intentaré poner alguna foto, no sé exactamente dónde ni cuándo en el vídeo, porque cuando lo vaya a montar lo decidiré, para que os hagáis una idea un poco de todo lo que os hablo. Pues la cuestión está en que una persona con la cual yo había salido alguna vez al campo, a la naturaleza, no a la montaña propiamente dicha, siempre hacer cosas, era una persona que no tenía experiencia y siempre hacer cosas muy ligeritas, pues lo típico, rutillas, la ruta Lasianas, que es una ruta muy típica, la ruta del Alba, el desfiladero de los Arrudos, cositas aquí en Asturias que son muy típicas, vamos, que las puedes hacer con niños pequeños incluso. Y esa persona me dijo, coño, siempre andamos yendo a sitios así muy facilones, ¿por qué no me subes a una montaña? Quiero subir a la cima de una montaña. Y decidí subirla al Pico Torres. Era verano, pleno verano, julio, agosto, hacía un tiempo espectacular y nos fuimos al Torres. Subimos por una de las vías normales, las dos vías más habituales para subir al Torres en verano, es por su cara sur subir hasta un collado que se llama el Collado de la Ventanona y luego hacer toda la arista, toda la crestería del monte hasta la cumbre. Y la otra manera más habitual de subir en verano es por una gran canal cubierta de hierba que tiene también en su cara sur y que sales directamente a la arista cimera muy cerquita de la cumbre. Pues subimos por la arista, subimos toda la crestería de la montaña. Ya os digo, es una vía muy asequible y muy facilita. Tiene algún punto así que es muy aéreo, que no tiene peligro, pero digamos que estás en una posición muy aérea, porque al final estás en una arista. Pero sin ninguna complicación. Llegamos a la cima, comimos, hicimos fotos, estuvimos un rato allí, hacía un día de verano espectacular. Y a la hora de bajar, de tomar el camino de bajada, la persona con la que yo subí, mientras subíamos, pues comentó un par de veces, jolín, que estamos muy altos y vaya caída que hay para los lados y tal. A pesar de que ya os digo que no es una zona especialmente expuesta, pero sí que es muy aérea. Entonces, no es que me dijese que tenía miedo, ni que lo había pasado mal, ni nada. De hecho, subió muy bien. Pero a la hora de tomar la decisión de bajar, decidí, en vez de bajar por el mismo sitio, por la crestería, que al final la bajada siempre es un poco más complicada que la subida, decidí bajar por la canal, esa canal de hierba ancha, que es muy pendiente, pero es bajar un prado, prácticamente. Y que como al ser una canal, pues no estás expuesto, no tienes sensación de patio, ni de vacío, ni nada. El problema vino porque cuando bajas de la cima para entrar a esa canal, vas siguiendo unas marcas, unos hitos. Los hitos, no sé si sabéis lo que son acumulaciones de piedra, que son una especie de waypoints, de puntos que te marcan por dónde tienes que seguir, que va dejando a la gente pues a base de años de hacer la ruta, pues, y cuando te lo encuentras un poco de ruido, pues siempre lo arreglas y tal. Hay uno de esos hitos que marca la entrada de la canal, ¿vale? Yo no recuerdo si fue porque íbamos hablando o estábamos haciendo fotos o no sé, no recuerdo exactamente por qué fue.
Pero la cuestión es que yo me despisté y me salí de la, digamos, de la ruta, ¿no? Y en lugar de, cuando llegamos al Jito, dejar el Jito a la izquierda y entrar en esa primera canal, me pasé el Jito por la derecha y lo que hice fue meterme por otra canal que hay al lado de esa canal principal, que es muchísimo más arisca y muchísimo más complicada de descender. Al poco rato de estar descendiendo por esa canal, yo ya me di cuenta que íbamos mal. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la persona con la que iba no tenía experiencia y habíamos pasado un punto, habíamos destrepado un par de resaltes que, curiosamente, la persona con la que iba los destrepó razonablemente bien, cuando lo raro es raro, porque normalmente es más complicado destrepar o descender que subir. Pero luego no era capaz de treparlos para volver a salir arriba a la arista cimera. Y nos quedamos, como se suele decir aquí, enriscados, que ni para atrás ni para adelante. Es una situación muy jodida porque, agravada además porque en pleno verano estás viendo la estación de esquí prácticamente a 2000 metros en línea recta, a vista de pájaro, estás viendo la estación de esquí, estás viendo un montón de gente paseando alrededor de la estación de esquí. La estación de esquí obviamente estaba cerrada, pero siempre hay mucha gente paseando y eso te da, todavía te aumenta la sensación de impotencia, ¿no? Y de angustia. Al final, la situación se solucionó porque yo llevaba en la mochila un rollo de cordino de 6 milímetros, que siempre suelo llevar, de unos 25 metros, 20 metros de cordino de 6 milímetros, y improvisé un pequeño arnés de circunstancia con el cordino y un mosquetón para ayudar a esa persona a darle confianza y ayudarla pues a destrepar los últimos resaltes que había antes de lograr salir ya a lo que es la pradería de la base del monte. Y logramos salir pues hasta cierto punto airosos. De todas maneras, ¿cuál fue el resultado final de la historia? Pues el resultado final de la historia es que esta persona, hasta donde yo sé, nunca más volvió a la montaña. Y es algo con lo que pues, yo tuve que cargar, y a día de hoy todavía tengo que cargar sobre mi conciencia, porque no por mi culpa, pero estaba bajo mi responsabilidad y al final, pues lo que debería haber sido una experiencia estupenda para que siguiese con esa afición, pues resultó en todo lo contrario. Y tuvimos suerte de que la persona en cuestión era una persona pues, calmada, tranquila, que supo mantener la sangre fría y no entró en pánico y pues, confió en mí y logramos salir de la situación por nosotros mismos. Pero era una situación de la que fácilmente, pues, si no se da esa circunstancia o no se da la circunstancia que yo hubiese llevado el cordino en la mochila, pues probablemente no hubiéramos podido salir sin ayuda. Y esa es una situación que demuestra que no una temeridad, sino un despiste, un simple despiste, en una ruta que yo había hecho al menos una docena de veces, como poco, en invierno y en verano, pues estuvo a punto de terminar mal. De terminar mal. Bien, la otra anécdota, o la otra historieta, es completamente distinta porque viene a poner de manifiesto todo lo contrario, cuando haciendo todo bien, o lo mejor que sabes, o manejando la información de manera correcta, al final pasan cosas. Y ocurrió mucho más cerca en el tiempo, hará unos 10 años, 9 o 10 años, en otra montaña, en otra zona de la montaña asturiana muy típica, que es el macizo de las Ubiñas, en el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa. También es parte de la cordillera cantábrica que hace frontera con tierras leonesas y es también una zona muy clásica. Es donde están las cumbres, digamos, más emblemáticas de la cordillera cantábrica.
Si dejamos aparte los picos de Europa, hablo de la cordillera cantábrica, que son pues, las dos Ubiñas, Peña Ubiña la Grande y Peña Ubiña la Pequeña, los Fontanes, que son actualmente el techo de la cordillera cantábrica, con 2.400 y pico metros. No sé, un montón de picos. En esa zona hay un montón de picos. El 7, el Crestón del Paso Malo, el Canón Oscuro, el Siegadabá, los Castillines, los Portillines. Bueno, la cuestión es que éramos una cordada de no me acuerdo si éramos 5 o 6 personas, todos montañeros, no sé si decir expertos, pero bueno, con muchos años de experiencia en actividad además alpina. Todos habíamos estado en Pirineos, habíamos estado, incluso muchos habíamos estado en los Alpes. Y decidimos, era también, no recuerdo exactamente si era finales de primavera o principios de verano, a últimos de junio, principios de julio. Y decidimos ir a hacer los Fontanes. Decidimos hacer los Fontanes. Para llegar a los Fontanes, en un momento de la aproximación hay que hacer un flanqueo, una travesía muy larga de flanqueo, de otra serie de picos, por la base de otra serie de picos, en una zona que se llama los Joyos de Cuevapalacios. Es una especie de atolvadero donde el terreno cae desde un circo de varias montañas hacia unos valles muy profundos. Ese flanqueo, incluso algunos años en verano, hay que atravesar varios neveros, varios sitios donde la nieve, si ha cargado lo suficiente durante el invierno, se mantiene prácticamente todo el año, salvo los veranos de mucho calor. Y en ese momento pues todavía había carga de nieve. Como os digo, es un flanqueo muy largo, lo veréis en las fotos, en el que hay que atravesar varios neveros. Pues íbamos perfectamente equipados, de hecho llevábamos crampones, por si acaso, porque sabíamos que íbamos a tener que cruzar neveros y depende de las condiciones, pues el nevero puede estar completamente congelado y tienes que poner crampones porque si no es imposible pasar. Y nada, habíamos pasado los 2 primeros neveros, son varios, hay 3 o 4 neveros, y cuando estábamos atravesando el tercer nevero, decidimos, no nos habíamos puesto los crampones porque la nieve estaba estupenda, estaba perfecta, o sea, estaba ni muy blanda ni muy dura, podías cantear con las botas perfectamente, no necesitabas los crampones para nada. Entonces, cuando estábamos cruzando el tercer nevero, que es uno de los más grandes, los más anchos, decidimos tirar unas fotos. Entonces nos paramos un momento en el nevero y yo cogí la cámara que la llevaba en una bandolera así hacia atrás y tiré un par de fotos. De hecho, tiré una foto que creo que, a ver si la encuentro y os la puedo poner, a los compañeros que estaban por delante, cruzando el nevero. Bueno, pues la cuestión está en que cuando yo me giré para volver a echar la cámara hacia atrás, meterla en la bandolera y echarla hacia atrás, se fue una placa de nieve, la placa donde yo estaba puesto, en el nevero, canteado, se fue, se desprendió la placa de nieve y me fui. En estos momentos, este tipo de situaciones, es donde realmente sacas provecho a la experiencia que tienes, o a la experiencia que hayas acumulado y lo que hayas aprendido a lo largo de muchos años de actividad en la montaña y de actividad invernal. Yo había hecho varios cursos a lo largo del, pues, imaginaos, casi 4 décadas de montaña, pues he hecho varios cursos invernales y de técnicas en nieve y ese tipo de cosas. Y yo cuando sentí que me iba, que es una sensación terriblemente desagradable, automáticamente me revolví para intentar adoptar una postura de autofrenado. No sé si sabéis en qué consiste. Bueno, igual más adelante hago un vídeo hablando de alguna pequeña técnica muy básica de nieve.
intenté frenar, una postura de autofrenado y gracias a eso pues conseguí frenarme. Así todo, me fui abajo por el nevero unos 50 o 60 metros. Si no hubiera conseguido frenar, pues me hubiera ido los 150 o 160 metros que tenía el nevero de longitud, con una inclinación de unos 55 o 60 grados, y pues cuando se hubiese acabado el nevero me hubiera dado al canchal y me hubiera hecho bastante daño. Con suerte me hubiera hecho bastante daño. Afortunadamente no pasó de un susto muy gordo, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. ¿Por qué pasó eso? Pues no tiene una explicación lógica. No lo habíamos hecho todo bien, íbamos perfectamente equipados, la nieve estaba en buenas condiciones, nos paramos un minuto, el tiempo justo imprescindible para tirar unas fotos, en una situación en la que no había aparentemente ningún riesgo potencial. Era una ladera a barlovento, cara norte, cóncava, o sea, no había, en teoría no había absolutamente ningún riesgo de desprendimiento de nieve ni de nada. Pero sucedió. Un viejo amigo mío decía siempre que la montaña o la naturaleza en general no es ni buena ni mala, pero casi siempre es implacable. Entonces, si no vas adecuadamente preparado, tanto en equipo como en condición física, como en conocimientos básicos mínimos y necesarios para la actividad que vas a desarrollar, pues aumentas exponencialmente la posibilidad de una situación de riesgo. Y nada más. Estas son las dos anécdotas que os quería contar, que quería compartir con vosotros. Ninguna de las dos fue por una temeridad propiamente dicha, pero aún así, un despiste o simplemente la mala suerte a veces tienen mucho que decir en la montaña. Y ahí es donde es importante la preparación, tanto en material, en equipo, como en conocimientos, como en actitud mental, y ser capaz de reaccionar y de tomar decisiones de manera rápida. Y nada más. Espero que os haya resultado entretenido y que podáis sacar alguna conclusión de todo esto. Y nada, me despido de vosotros, cuidaros mucho, ya sabéis que el bicho anda por ahí fuera y nos vemos en un próximo vídeo.